Buenas tardes y bienvenidos a este vídeo explicativo del concierto número 13 de la temporada 2014-2015 de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Un concierto que podríamos denominar como especie de regalo para nuestros oídos, ya que se van a interpretar tres piezas muy conocidas del repertorio sinfónico y del repertorio en general. Una de ellas es la obertura de Los Esclavos Felices de Juan Crisóstomo de Arriaga, después el concierto número 9 para piano y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart y por último la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák. En este vídeo trataremos de profundizar un poco en cada una de las tres obras para que, a pesar de ser piezas muy conocidas del repertorio, nuestros oídos puedan todavía disfrutar y percibir muchas más cosas de las que van a ocurrir esta tarde. Juan Crisóstomo de Arriaga es un compositor que vivió solamente 19 años. Nació en 1805 y una tuberculosis truncó una vida de compositor que estaba empezando a tomar una forma muy interesante en Francia. En realidad es un compositor que ha tenido una importancia musicológica muy relevante debido a cómo se ha estudiado la influencia de los compositores clásicos Haydn y Mozart en su producción musical. Y también cuando hay un compositor que muere joven, se aumenta la leyenda de hasta dónde podría haber llegado su talento, qué es lo que podría haber aportado a la historia de la música. Lo cierto es que se conocen pocas obras de su catálogo. Una de ellas es esta obertura de Los Esclavos Felices, que pertenece a una ópera que se interpreta poco, pero es una pieza en la que podemos percibir perfectamente esa influencia de compositores más grandes en la historia de la música como Haydn, principalmente porque hay una primera parte que suena más lenta y una segunda parte que es más rápida, y esto era una de las características que el compositor vienés utilizaba en los primeros momentos de sus sinfonías, en esos primeros movimientos de las sinfonías de Haydn. Juan Crisóstomo de Arriaga hace esto 50 años más tarde de lo que lo hace Haydn, pero es prácticamente el primer compositor español que lo hace para orquesta sinfónica, de ahí su importancia musicológica y su importancia histórica. Vamos a poner un ejemplo musical que nos va a servir para entrar en esta dinámica de sonoridades clásicas, de lo que se conoce como música clásica, cuya característica fundamental es que nuestro oído puede ir casi por delante de lo que va a ocurrir. Es decir, es una música muy predecible, en el sentido en el que cuando una melodía empieza se percibe muy bien cuando acaba. Ese final es un punto y final, es decir, lo que se llama una cadencia en música. Después empieza otra melodía y eso coge una forma, coge una tensión que siempre distensiona, y es una especie de lenguaje hablado. Todo aquello que queda en interrogante tiene una respuesta, y en música eso es lo que ocurre. Vamos a ver en el ejemplo el paso de ese movimiento más lento al movimiento más rápido dentro de la obertura Los Esclavos Felices. Escuchar un concierto para piano de Mozart en las manos de la pianista Marta Zavaleta implica con toda seguridad una interpretación tremendamente pulida, limpia a nivel técnico, pasajes completamente claros, además de un
fantástico gusto a la hora de hacer las frases y de concluirlas. A Marta Zavaleta se le ha comparado muchas veces con Alicia de la Rocha, que se sabe que fue una de las mejores intérpretes de Mozart, pero desde nuestro punto de vista, Marta Zavaleta, además de tener todas las virtudes que tenía Alicia de la Rocha, tiene una más, que es la contemporaneidad a la hora de interpretar a Mozart, la forma de profundizar y también este contacto indirecto con el público. El concierto número 9 fue escrito por Mozart cuando solamente tenía 21 años de edad. Para muchos compositores es una edad muy joven, Mozart ya estaba en una edad madura, no podemos dejar de olvidar que él empezó a componer cuando tenía 5 años de edad, por lo tanto estaba en una edad ya adulta, y sobre todo es un concierto muy interesante porque está abriendo las puertas a lo que después en música será el romanticismo musical. ¿Qué significa esto? Significa que es un concierto de lo que nosotros conocemos clásico, sí, efectivamente dividido en 3 movimientos, uno rápido, uno lento, uno rápido. Pero también es un concierto que tiene pequeñas características que vamos a ir poniendo ahora en ejemplos musicales, que después se convertirán en algo usual en el romanticismo, pero que eran muy poco habituales en la época en la que Mozart las compuso. No podemos olvidar tampoco que Mozart fue y es todavía, uno de los grandes genios de la música. Y esto implica que estas pequeñas cosas en el momento eran grandes cosas y grandes innovaciones. Una de ellas se produce en el primer movimiento, y en ese primer movimiento lo que vemos es que el piano, en lugar de esperar a que la orquesta haga toda la introducción temática, tiene pequeñas intervenciones. Es después lo que hará Beethoven en otros de sus conciertos para piano 50 o 60 años después. Pero Mozart ya empieza a introducir estas pequeñas intervenciones del piano a modo solístico, en lugar de tener al instrumento esperando a que la orquesta haga la introducción y después replicar. Vamos a poner un pequeño ejemplo musical para percibir esto. Otra de las características más significativas y también, por qué no decirlo, más imponentes de este concierto número 9 es que el segundo movimiento Mozart lo escribió en lo que en música se conoce como una tonalidad menor. Solamente 5 de los 20 y tantos conciertos que Mozart escribió tiene esta sonoridad menor en el segundo movimiento.
Es una sonoridad muy sobrecogedora, muy introspectiva y además la forma en la que el compositor introduce las armonías llevan a pensar que no estamos ante una pieza del clasicismo más hegemónico, sino algo que quiere abrir las puertas a una cosa nueva que después se descubrirá que es el romanticismo musical. En música, en este caso el concierto está escrito en la tonalidad de mi bemol mayor, que es esta sonoridad mayor. Si hubiera estado escrito en una sonoridad menor, la sonoridad sería esta. Y lo que hace el compositor es pasar de esta sonoridad mayor a lo que en música se conoce como el relativo menor. En lugar de pasar a algo mayor, pasa a algo menor. En armonía, explicar todo esto de los relativos mayores y los relativos menores es complicado, necesitaríamos mucho tiempo y mucho bagaje auditivo para diferenciarlo, pero si ponemos en ejemplo con artes plásticas o una metáfora, sería como imaginar un color que tiene su contrario o su relativo. En música hay contrarios, el modo mayor tiene como contrario el modo menor, es lo que sería esto. Este es el modo mayor y su contrario sería este, el modo menor. Y después el modo mayor tiene también, es una especie de negro-blanco, y también tiene su relativo, que es una especie de negro-gris, para que podamos entendernos, Sobre todo lo que trata son las escalas, la armonía para crear un ambiente sonoro completamente diferente. Y si ponemos un poco la introducción de este segundo movimiento en el ejemplo musical, se va a entender muchísimo mejor a qué nos referimos. Mozart escribió dos cadencias diferentes para concluir este segundo movimiento y dar paso al tercer movimiento. Que un compositor clásico escriba las cadencias y que además no escriba solo una, sino dos, cuando en la época normalmente estas cadencias se improvisaban, nos da a entender un poco la importancia que para él tenía este concierto. El tercer movimiento, sin embargo, es un tercer movimiento bastante común. Es lo que se llama un movimiento en forma de rondó. Rondó significa que hay un tema recurrente que se va a exponer, se va a hacer algo que contrasta y siempre se va a volver al tema. Es un poco lo que nuestro oído reconoce como estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. Sin embargo, también hay una cosa notoria en este tercer movimiento y es que hay una parte central muy diferenciadora. Sería una especie de estrofa, estribillo, estrofa diferente, estribillo y después vuelve a la estrofa, estribillo. Es tan audible y tan común en los conciertos clásicos este tipo de rondó, rondó sonata, que no vamos a
a poner ningún ejemplo musical. Sobre todo lo que vamos a intentar es disfrutar de la forma en la que Marta Zavaleta interpreta cada vez que aparece el tema, si lo hace muy igual o lo hace muy diferente, dependiendo de cómo la orquesta y la solista conciban esta forma de rondó sonata que escribió Mozart. Para muchos estudiosos, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák no es la sinfonía solamente del Nuevo Mundo, es decir, la Sinfonía Americana de Antonín Dvořák, sino que es la sinfonía del mundo entero. ¿Por qué? Porque muchos estudiosos consideran que en esta sinfonía se resumen las influencias del compositor checo a nivel de desarrollo de las melodías, de la armonía, mezcladas con sintonías nuevas, sobre todo rítmicas, que él había descubierto o que se había imaginado de lo que es la cultura americana, la cultura del pasado americano y la cultura que él estaba viviendo, puesto que había sido invitado como profesor del Conservatorio de Nueva York. Es una pieza magistral, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ya la interpretó también en la temporada 2011-2012, está dividida en 4 movimientos, es tremendamente audible, pero hay algunas características que creemos que merece la pena profundizar en ellas para descubrir determinados detalles que hacen que esta pieza sea una de las más interpretadas dentro del repertorio sinfónico y también una de las más reconocibles. Por ejemplo, lo que ocurre en el primer movimiento. En el primer movimiento el compositor nos presenta un tema que va a desarrollar a lo largo del resto de movimientos. Es un tema que, sobre todo, su característica rítmica es la que nos hace reconocer que aquello parece música norteamericana, música de western, de película del oeste americano, pero que si el ritmo fuera de otra manera, un ritmo menos, en música se llama sincopado, cuando el ritmo es un poco es decir, se va moviendo no de forma así, sino lo que nosotros llamamos en música contratiempo, como si fuera... Por lo tanto, esta idea del contratiempo que utiliza Dvořák es lo que nos lleva a entender un poco más que estamos ante algo más americano a nivel de lo que nosotros o nuestro oído reconoce como banda sonora de película del oeste. Vamos a poner este ejemplo para ver cómo lo desarrolla de forma sinfónica y para ver cómo nuestro oído lo reconoce. El segundo movimiento es el que más influencia norteamericana directa tiene, porque Antonín Dvořák se basó en un poema de Longfellow llamado Canto de Hiawatha, en el que se narran una especie de funerales y es por lo tanto un lamento, un canto triste que él pone en la sonoridad peculiar del corno inglés. Como le falta esta idea del ritmo americano, a veces nuestro oído no lo reconoce como algo propiamente americano,
Tampoco sabemos si Dvořák quería darle ese toque propiamente americano, pero es verdad que ha sido tan conocido, y en los Estados Unidos, actualmente Estados Unidos se ha reconocido como algo propiamente americano, que incluso se conoce como una canción denominada Going Home. Por lo tanto, en este segundo movimiento, la influencia del poema es fundamental para entender por qué se desarrolla así la pieza. Es en 3 partes. La primera parte se expone el tema por el corno inglés, con un acompañamiento de la cuerda. Después hay una parte central en la que se desarrolla todo y al final vuelve a aparecer este tema acompañado por los violines. Vamos a poner un ejemplo musical de cómo suena ese corno inglés al inicio del segundo movimiento. Después de este segundo movimiento que nos deja esta sonoridad y esta sensación de melancolía y de nostalgia, aparece un tercer movimiento que es un scherzo. Es lo habitual dentro de las sinfonías de finales del siglo XIX y de todo el siglo XIX que haya un scherzo como tercer movimiento, y aquí Dvořák sí que quiso retratar una especie de danza, como si fuera una danza de los pieles rojas, pero musicalmente no tiene ninguna inspiración ni ninguna referencia concreta, aunque a nosotros esta sonoridad de la danza y esta fuerza que tiene nos recuerda mucho esta idea de música americana, de música como efectivamente de danza de los pieles rojas. Vamos a poner un ejemplo para que se vea toda la introducción, la fuerza de los metales, realmente sobrecogedor, cómo se introduce la danza en este tercer movimiento.
El cuarto movimiento es un movimiento en el que se reúnen todos los temas que se han visto en los movimientos anteriores, especialmente el tema del primer movimiento, el frenesí también de la danza de este tercer movimiento y la melancolía y la nostalgia del tema del segundo movimiento del corno inglés, que pasa por diferentes instrumentos. No vale la pena poner un ejemplo musical porque todo está relacionado y porque además tiene un final espectacular y apoteósico que merece la pena dejar en sorpresa, sobre todo para aquellas personas que escuchen por primera vez esta Sinfonía del Nuevo Mundo. Y aunque hayan escuchado la obra muchas veces, la verdad es que cada interpretación cambia y escuchar una pieza así de grande y con esta fuerza instrumental en directo siempre es una experiencia nueva. De modo que, sin ejemplo musical, terminamos la explicación de esta Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák. 3 compositores y 3 obras en el concierto de esta tarde. Una obertura, un concierto para solista y una sinfonía. 2 de las obras, el concierto para solista y la sinfonía, de 2 compositores fundamentales para entender la historia de la música. Uno de ellos, Mozart, un auténtico genio de la composición y de la interpretación musical, que seguro en manos de Marta Zavaleta vamos a poder disfrutar en plenitud. También una Sinfonía del Nuevo Mundo, que hemos explicado que para muchos investigadores es la Sinfonía del mundo entero por esa mezcla europea y norteamericana que hizo Dvořák a finales del siglo XIX y esa pincelada pequeña pero significante de la historia de la música española de manos de Juan Crisóstomo de Arriaga, en esa pequeña obertura a Los esclavos felices, que nos muestra cómo la composición en el siglo XIX en España también tenía mucho que decir, a pesar de que este representante muriera en plena juventud. Esperamos que disfruten de este concierto que al principio de este vídeo explicativo hemos denominado como regalo para los oídos, porque efectivamente así es. No hay disonancias en este concierto de eso que tanto hablamos, es todo consonante, es todo agradable, predecible y también muy, muy sorprendente. Buen viaje para nuestros abonados de proximidad.